Muchas gracias por continuar acompañándonos en este episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Estamos evaluando los 180 días, los primeros 180 días del gobierno de Luis Arce, y somos afortunados porque hemos contado con tres de los comunicadores más conocidos e influyentes del país. En este momento conversaremos con Tufí Aré, quien se formó como licenciado en Ciencias de la Comunicación hace 29 años ya en la Universidad Católica Boliviana. Ha desempeñado su función profesional en distintos medios, tanto de prensa escrita como de televisión y radio. Llegó a ser director del corporativo del grupo El Deber, también fue jefe de redacción de La Estrella del Oriente y actualmente dirige su propio espacio periodístico Asuntos Centrales, el cual se transmite también vía streaming, vía radio, vía televisión. Estimado Tufí, muchísimas gracias, un honor para nosotros tenerte aquí en esta. Gracias, Óscar. El honor es mío estar aquí en el espacio de Frente con Óscar Ortiz. Para mí un gusto especial tenerlo al otro lado. Esta vez siempre lo he tenido entrevistado, pero ahora, bueno, usted nos invita a este su buen espacio que haya estrenado y lo felicito por esta apuesta. Muchas gracias, Tufí, muchas gracias. Tufí, creo que es un hito importante, se han cumplido 180 días, los primeros 180 días de esta gestión de gobierno del presidente Luis Arce y el vicepresidente Choquehuanca. En su evaluación, usted que tiene tanta experiencia y está permanentemente día a día siguiendo lo que sucede en el país, ¿cuáles serían las luces y sombras de esta primera parte del gobierno? Es difícil encontrar muchas luces, Óscar, pero creo que a pesar de todo, en el tema de la salud, a pesar de todo, el gobierno ha conseguido aliviar con el asunto de la compra de las vacunas. Si es que se concreta lo de la llegada de 1,5 millones de dosis más, estaríamos hablando de que podría subir del 10% la población vacunada, considerando los antecedentes, ¿no? Evidentemente, tuvimos un año muy difícil de transición en el que la continuidad y la propia gestión de vacunas era realmente muy difícil de cumplir en un país donde la prioridad era la política, la crisis política. Se hicieron los esfuerzos con el mecanismo COVAX para traer un volumen específico, pero no muy grande, pero no se hizo más otra gestión y entre tanto otros países sí lo hacían, ¿no? El caso de Chile, por ejemplo, que comenzó a mitad de año pasado ya a gestionar la compra. Y Estados Unidos, ni qué decir, ¿no? Y las grandes potencias. Sin ir más lejos, los vecinos, Chile comenzó con anticipación. Yo diría que ante la emergencia el gobierno sí reaccionó, a pesar de las grandes dificultades, y consiguió concretar algunos contratos en el marco de toda esa dificultad. Yo diría que eso es un esfuerzo que podría considerarse luces, un esfuerzo, pero era inevitable no hacerlo, tampoco creo que sea un logro, digamos, ¿no? Pero hubo un esfuerzo en el marco de la adversidad. Hay una notable limitación para los países de acceder a la compra de vacunas y ellos, mal que mal, han conseguido el gobierno un volumen relativamente, diríamos, llevadero. No lo deseable, pero llevadero. Por otro lado, el hecho de haber concretado finalmente la elección regional no es un mérito del gobierno, pero se dio un contexto, por lo menos propicio de clima electoral que ha terminado finalmente sin mayores contratiempos. Ha sido un proceso cerrado, se ha cerrado el ciclo político boliviano electoral y ha sido en la gestión actual de gobierno. Lo demás es muy difícil encontrar mayores aciertos, ¿no? Creo que ha intentado renovar el gabinete en el sentido de no haber incorporado los rostros del pasado, en algunos de los rostros de resistidos, de perfil muy duro. Sin embargo, es un gabinete muy inocuo, aparentemente, ¿no? No hay alguien que destaque en el gabinete. Aparentemente nos generó expectativa el hecho de que haya gente técnica, no necesariamente la orgánica del más antiguo, y eso lo diría que dio cierta expectativa de aire nuevo. Podría decirse que es un intento de renovación. Eso en concreto mencionaría como aspectos para destacar. ¿Y entre las sombras? Bueno, entre las sombras, creo que el gobierno se enfocó mucho nuevamente en lo electoral, miró mucho al retrovisor.
creo que 6 meses de gestión parecen que han ocurrido más años. Es un gobierno que llega a un nivel de desgaste muy llamativo de manera acelerada. Creo que 4 de los 6 meses han sido básicamente electorales y el gobierno ingresó al poder, el gobierno de Arce, creo que con el trauma y con la inseguridad de la supuesta desestabilización que vivió, de la supuesta desestabilización. Hay un trauma muy instalado que está motivando una gran parte de las decisiones. Creo que ha sido muy marcado el tema de la judicialización nuevamente de la política. Ha sido muy sobredimensionada la expectativa en relación a la gestión económica, que no ha logrado resultados esperados todavía. Tenemos un gobierno, desde mi punto de vista, con un liderazgo timorato. A diferencia del de Evo Morales, que nos guste o no, era un liderazgo dinámico, era un liderazgo rápido y dinámico, diría yo, nos guste o no sus decisiones. Creo que tenemos un liderazgo timorato, si se puede llamar liderazgo. Me parece que el presidente tiene un perfil más de operador administrativo del país que de otra índole, ¿no? En consecuencia, a ver, dentro de los 2 temas principales, que era la salud y la economía, en la salud se avanzó con la vacunación, se avanzó con el testeo, que se compraron, creo, suficientes test, pero se abandonó otro ámbito, ¿no? La estabilidad en lo que implica los contratos de salud, lo que implica la posible dotación de respiradores, que también debieron reforzar más. En lo económico, muy poco, el bono hambre, el anuncio no concretado de la devolución de los aportes de las AFP, que era un anuncio electoral, y luego un pequeño fondo finalmente que no ha sido todavía colocado en su mayor parte del fondo para las microempresas. Por lo demás, esperábamos una dinámica diferente en lo económico que no se ha dado, y en lo político ha estado fuertemente marcado por la judicialización, por la persecución nuevamente de los adversarios políticos y por una interna del MAS, y una interna que ha intentado el presidente suavizarla, generando otra vez el enemigo al frente, ¿no? A la oposición. Es decir, tengo la impresión que está con el trauma de la desestabilización a partir de lo ocurrido hace un tiempo atrás, ¿no? Y luego la mirada por el retrovisor constantemente, ¿no? Sin mirada de futuro. Tufi mencionaba lo económico, usted además habiendo desarrollado su carrera en Santa Cruz, que por definición es una agenda mucho más económica, y ahora también forma parte del equipo de la revista Forbes en Bolivia, además de trabajar con Infobae. Tenemos un presidente economista, no sé si hay otro antecedente, pero que además ha sido ministro de Economía durante más de una década. ¿Cómo evalúa usted la política económica del presidente, la acción económica, el impacto que ha tenido en estos 6 meses? Yo estoy sorprendido porque no he encontrado el tamaño del liderazgo del líder del ámbito económico para las circunstancias actuales. Vivimos una crisis realmente profunda en lo económico, se está demandando una mayor rapidez en decisiones, no ha habido una acción realmente fuerte y firme de shock, que creo que en este tipo de situaciones definitivamente hay que aplicar medidas de shock para una crisis tan profunda. Me refiero a inyectar recursos para dinamizar la demanda. El gobierno tiene la visión de que básicamente su modelo está basado en la inversión pública. Ha dicho el presidente Arce que ya empezaron a activarse algunas empresas públicas. Todavía no vemos en ese sentido grandes, diríamos, resultados relevantes. Pero en lo económico estoy sorprendido porque esperaba realmente un estadista que no ha estado a la talla de la profundidad de la crisis, que es enorme, ¿no? A eso se agrava la situación por la ruptura del diálogo con los sectores productivos y además una percepción, creo que de mucha desconfianza de él en relación a los dirigentes de los sectores productivos. El diálogo está cortado con los sectores productivos. Han habido decisiones como la suspensión de las exportaciones de carne, que tienen un impacto enorme en la producción del sector agropecuario boliviano, el tema del decreto abrogado de los transgénicos para los ensayos. Son decisiones que en vez de
de generar cierta expectativa de mayor productividad, nos están generando mayor incertidumbre. El impuesto a las grandes fortunas, ahora el impuesto a los servicios digitales. Creo que el gobierno está empeñado en básicamente mejorar las recaudaciones, pero atacando los sectores formales y no trabajando en una perspectiva de mirada nacional, ¿no? El modelo no hay gran cambio tampoco, no hay un gran cambio, ¿no? Es el modelo que hemos conocido, no es ni siquiera, desde mi punto de vista, socialista, ¿no? Es un modelo de libre mercado con un fuerte crecimiento del Estado, sí una competencia muy llamativa del rol del Estado en relación a la producción que nos genera comprensibles inquietudes del sector privado. Hay un divorcio alarmante, no estamos con actores alineados en la perspectiva de una visión de futuro, visión de Estado para reactivar la economía, y aunque el gobierno ha dicho que ve señales de recuperación, creo que son muy tibias esas señales y el empleo todavía sigue siendo alto el desempleo, que es el principal problema del país. Entonces, la verdad que me llama la atención que no haya inyectado realmente algunas medidas más de shock, ¿no? ¿Cómo se explica desde ese punto de vista que en una crisis tan profunda que se ha agravado muchísimo con la pandemia y que además no está solo en nuestras manos porque solucionarla o superarla, porque también hay un tema internacional, los empresarios se quejen que el presidente ni siquiera les ha contestado el teléfono, no han tenido un solo diálogo en estos primeros 6 meses? Usted mencionaba la palabra divorcio, de lo que marca una ruptura muy clara. ¿Y qué implica esta falta de conexión, de coordinación entre el gobierno y el empresariado en estas circunstancias de profunda crisis económica? Implica algo complicado porque el país no va a poder funcionar, Oscar, sin una armonía de Estado y privados. El gobierno, por prejuicios ideológicos, por estigmatización del sector, sobre todo empresarial cruceño, ha decidido cortar el diálogo directo. Yo escuchaba al vocero hace unos días atrás que decía que es otro estilo el de Arce, que ha decidido priorizar no las cumbres grandes ni el contacto directo con los dirigentes, sino los diálogos sectoriales, sobre todo con los medianos y pequeños empresarios, no lo formalmente constituido en los grandes gremios que conocemos. Pero no se puede gobernar de espalda a los dirigentes empresariales, al sector privado, fundamentalmente cruceño, que básicamente aporta un 40% al Producto Interno Boliviano y es el abastecedor de los alimentos en gran parte del país, el 70% de los alimentos. Entonces es preocupante, no creo que se está tirando un disparo en el propio pie, el presidente está incurriendo en una situación de suicidio de lo que podría ser el futuro económico del país, al ignorar y darle la espalda al sector empresarial. No sé cuándo realmente se va a renovar ese diálogo necesario. Se han tocado las puertas ya a otras personas, no necesariamente al interlocutor principal. Hemos visto la cuestionada reunión de algunos dirigentes empresariales con el propio Evo Morales en Chapare, que ya se nota que la desesperación y la angustia por retomar un diálogo necesario y el presidente todavía no da la señal. Por lo tanto, es suicida lo que está ocurriendo para el propio país porque está en el mismo barco el gobierno que los empresarios, ¿no? No va a funcionar un empresariado por su lado y un gobierno por su lado también. Pero además con relación a las declaraciones del vocero de que había otra forma de trabajar, cuando uno ve las noticias internacionales, en todos los países del mundo está viendo estos encuentros de los presidentes, de los jefes de Estado, no solo con los empresarios, con los distintos sectores de la sociedad, pero entre ellos está el sector privado porque es fundamental para sacar un país de la recesión. Llamó mucho la atención, Tufi, la realización del último Congreso Nacional de Empresarios. Creo que hacía mucho tiempo que no se hacía una reunión de este tipo, pero además con conclusiones, yo diría, bastante claras y firmes, fuertes. Sí, fuertes. ¿No? ¿Cómo evalúa usted esa posición? Yo creo que el hecho de que se vuelvan a reunir después de 3 años implica un nivel de altísima preocupación que no veíamos en el sector empresarial porque no encuentran interlocutores en el lado del gobierno, ¿no? Yo sé que han habido muchas cartas, que han habido solicitudes de audiencia, de reuniones, y parece que han optado ya por el escenario definitivamente del diálogo nacional. En el caso de los empresarios no se había dado,
de mostrar la fuerza al gobierno de lo que implica el sector y de reclamar. Ya hay un tono de reclamo que nunca habíamos visto en la gestión de Morales, por lo menos en los últimos años, lo que refleja claramente que el empresariado ya está casi desesperado en términos de poder ser escuchado, ¿no? La firmeza y el tono es muy distinta a la de los últimos 3 años. Yo creo que el empresariado ha decidido ya actuar ante la indiferencia y veremos si funciona, ¿no? Definitivamente ha sido un tono diferente de reclamo, muy duro, que no lo veíamos, y eso muestra el perfil de la relación, ¿no? Que está en este momento interrumpida. Tufi, usted está como persona de los medios, pero además por su relación con medios especializados en materia económica como Forbes, en permanente contacto con distintos actores económicos, con líderes empresariales, y dicen que una de las bases fundamentales de la economía es la confianza. ¿Cuál es el ánimo que usted percibe en los principales actores económicos sobre el estado actual de la economía y sobre las perspectivas? Es de gran incertidumbre, Óscar, pero con esperanza también de largo plazo. Los empresarios, a pesar de todo, siguen apostando a inversiones. Acabamos de conocer la inversión de la siderúrgica más importante del país, la única, en plena pandemia. Hay una parálisis momentánea, pero hay que seguir invirtiendo en el país, y lo que yo veo es preocupación profunda, una especie de control de expectativas momentáneamente para ver qué pasa ya una vez concluido el ciclo electoral, una esperanza de que esto comience a funcionar, ojalá que concluido el ciclo electoral, ya no hay más elecciones, los empresarios han esperado que pase ese momento. Lo que hay evidentemente es preocupación por muchas cosas, señales de que las petroleras se van, por ejemplo, las cargas sociales que aumentan, el incremento salarial que ha sido mal recibido, por supuesto, todo lo relacionado con el tema impositivo, la falta de incentivos, no alcanza los 900 millones de bolivianos para realmente dinamizar la economía en el caso del fondo creado. Creo que no se ha dicho nada en relación a lo que podría ser la inyección de recursos a la economía vía apoyo financiero internacional. Yo veo que el empresariado está con mucha preocupación, con una sensación clara de incertidumbre, pero no pierde la esperanza de futuro. Siguen diciendo apostamos a Bolivia, porque cualquiera podría cerrar sus puertas en las condiciones actuales, aunque hay muchas empresas que están cerrando, particularmente microempresas, y hay un clima, un humor social y un humor empresarial no adecuado. Estamos en una crisis indudablemente múltiple. Tufi, le agradezco muchísimo, han sido realmente criterios muy valiosos e interesantísimos, y muy honrado de que haya aceptado nuestra invitación. Gracias a usted, Óscar, es un gusto siempre estar junto a usted en este espacio tan importante para el país. Hasta pronto. Muchas gracias.